Bueno, esta tarde, continuando con el estudio de los pecados capitales, nos toca estudiar la ira. La ira. ¿Qué es la ira? La ira es un deseo desordenado y muy fuerte de venganza. De la ira depende también, o se deriva, el odio, el rencor, la maledicencia, el resentimiento, el quejarse tanto, el quejarse. De todo eso se deriva de la ira, precisamente. Ahora, vamos a ver, ¿qué se decía en el Antiguo Testamento sobre la ira? En el Antiguo Testamento a Dios como que se ponía bravísimo por la actitud del hombre, como el hombre actuaba con los demás, ¿verdad? Sea envidioso ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue. Era como Caín, ¿no? Eso, envidioso como Caín, muy furioso como Esaú con Jacob, y también una venganza muy desmedida como lo hizo Simeón y Leví cuando vengaron a su hermana. ¿Se acuerdan? La hija de David que fue violada por su hermano mayor. Entonces ellos hicieron una venganza muy desmedida y demasiado. Entonces a eso le caía mal a Dios y se ponía bravísimo por esa actitud del hombre. Pero también existe la ira santa, como por ejemplo cuando Moisés bajó del Horeb y se encontró al pueblo que había apostatado, que había perdido su fe. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó. Agarró las tablas y las tiró contra el becerro de oro. Ese colerón que le dio Moisés, ¿verdad? Por supuesto que Dios después le volvió a dar las tablas, pero... Y que fueran las tablas que le acababa de escribir. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, solamente ahí, murieron más o menos como 125,000 personas. Solamente ahí, en ese colerón de Moisés. Sí. O, por ejemplo, ¿Qué quedarían? Solo como los... No, quedaron muchos. Es decir, eso fue una parte muy mínima del pueblo de Israel. Sí. Acuérdense de que eran muchos. Eran 400. Eran como 400 o 500 israelitas que estaban saliendo de Egipto. Que murieran 125, pues no era tanto. Pero lo que da a conocer y entender esto es que cualquier forma de ira, sea las que acabamos de nombrar, como las de Moisés o como las de Elías, cuando eliminó a los falsos profetas o que hizo llover fuego contra los emisarios del rey, todo ese tipo de ira desemboca en homicidio. Por eso es que es tan peligroso guardar ira en el corazón. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Porque también en el Antiguo Testamento se habla mucho de la ira de Dios. Y vamos a leer entonces Isaías 30. Isaías 30, del 27 al 32. ¿No pueden ver prendo la luz? No. No, podemos ver bien, perfectamente. Sí, como hace tanto calor Sí. Isaías 30. Isaías 30, del 27 al 32. Amén. Amén. Creo aquí Aquí está 30. Del 27 al 32. Comienzo. Okay. Dice, castigo de Asiria. Miren, el Señor en persona viene de lejos. Su furor
está ardiendo con espesa humareda. Sus labios están llenos de ira. Su lengua es como fuego destructor. Su aliento es como un río desbordado que llega hasta el cuello. Él viene a poner un yugo a las naciones para llevarlas a la ruina, a poner un freno en la boca de los pueblos para hacerlos extraviar. Para ustedes, en cambio, habrá cantos, como en noche de fiesta sagrada. Su corazón estará alegre, como el de quien camina al son de la flauta para ir al monte del Señor, al refugio de Israel. El Señor dejará oír su voz majestuosa y mostrará su poder, que actuará con ira terrible, con las llamas de un fuego devorador, con rayos, aguacero y granizo. Al oír la voz del Señor y recibir su castigo, Asiria se llenará de terror, y a cada golpe que descargue el Señor sobre ella, sonarán tambores y arpas. El Señor le hará una guerra terrible. Desde hace mucho tiempo está preparado para Asiria y para su rey el lugar del tormento, ancho y profundo, una hoguera encendida con leña abundante. Le encenderá el soplo del Señor como un torrente de azufre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Pueden ustedes imaginarse un Dios tan iracundo? ¿Pueden ustedes imaginarse este Dios? Dios no es así. Dios no es así con esa furia. Porque recordemos que los pecados capitales, inclusive la ira, vienen del demonio. Por lo tanto, Dios no puede ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que el autor de este texto lo que quiere es tratar de darles imágenes o metáforas a las personas para que vean cómo se siente Dios con el comportamiento del hombre. Cómo se siente Dios con el pecado del hombre. Dios no es así. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero no es iracundo. Existe la ira santa, ¿sí? Como en el caso de Moisés que acabamos de hablar. Pero así no es Dios. Entonces, según el autor de este pasaje, en Dios hay dos sentimientos que se contraponen, que es la ira y la misericordia. La ira, que generalmente la compara con el infierno, como lo dijo aquí. Está preparado para Asiria y para su rey el lugar del tormento, ancho y profundo, una hoguera encendida con leña abundante. O sea, el infierno. El infierno. Pero la misericordia la traduce en felicidad en el cielo y en la tierra a través de los castigos. Vamos explicando esto. ¿Cómo es que es esto? Porque es bastante enredadito. La ira del Señor, el Señor no es así. ¿Qué es lo que sucede? El Señor le ha dado plena libertad al hombre. Le ha dado su libre albedrío. Le ha dado inteligencia. Le ha dado todo. El Señor lo ha dado todo. Pero cuando el hombre se llena de soberbia y quiere hacer las cosas como a él le parezcan, no como Dios lo quiere, como a él le parezcan, entonces Dios no actúa, Dios se queda a un lado. Eso, digámosle, es como el peor castigo que nos puede hacer Dios, quitarnos su presencia. Entonces Dios deja que el hombre actúe de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a todo. Pero Él no actúa, deja que el hombre en su libertad y en su libre albedrío se castigue solo. Exactamente. Pero el hombre, cuando ya ha visto que por el camino que se fue no le dio el resultado que esperaba, así se han sucedido las guerras, así han sucedido un montón de cosas, entonces el hombre regresa a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le da su misericordia. Entonces, Dios no actúa. Dios no está como con un rayo en la mano viendo a ver qué está haciendo usted, plum, para
para castigarla, para desintegrarla. No, Dios simple y sencillamente deja que el hombre actúe. Eso es todo. Y el hombre, como se llena de soberbia, de orgullo, solamente él es el poderoso, entonces el mismo hombre es el que se castiga, no es Dios el que se castiga. Esto que dice aquí Isaías es una representación, es una figura. Recordemos que en aquel tiempo la gente no tenía ninguna educación, no tenía ninguna cultura, eran tan analfabetas que no entendían nada, inclusive podríamos pensar hasta faltos de inteligencia, que de alguna manera el profeta tenía que darles a entender, porque no lo entendían de ninguna manera, por más que les hablara. Igual estamos nosotros en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos alejado de Dios. ¿Ustedes creen que Dios está castigando a Costa Rica ahorita en este momento? Con el narcotráfico, con tantos asesinatos, con tanta maldad que hay. No, no es Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nos hemos alejado de Dios. ¿Cómo éramos antes? Los pueblos, los hogares. Rezábamos el rosario todas las noches. Y domingo no se perdía uno la misa. Y ir a misa era la felicidad, era fiesta. La salida uno de Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que nos hemos alejado del Señor. Vea por dónde vamos, vea que el Señor nos ha mandado el narcotráfico. No, fuimos nosotros las que le abrimos las puertas. Entonces, todas esas cosas que están pasando, el Señor las permite para que nosotros nos convirtamos y regresemos a Él. Eso es la ira del Señor. No es que Él sea así, sino que el Señor lo que hace es que, bueno, no actúa Él, no participa, pero nada más, como decimos nosotros, ve los toros desde la barrera. Exacto. Deja que el hombre actúe y que el hombre mismo llegue a convencerse de que lo que él está haciendo no es lo correcto, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos para el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento continúan estas imágenes. Los israelitas en el templo y todo, ellos tenían toda esa imagen de Dios castigador. El Dios que si usted se portaba mal o una enfermedad, ¿cuántas veces hemos visto que decían que, como aquel ciego, ¿quién pecó, él o los padres? Porque ellos creían que la enfermedad, que las tribulaciones, que las guerras, que el gane de los enemigos eran castigos de Dios. No eran castigos, era el castigo del mismo hombre que se había alejado de Dios. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús no aparece como un profeta pacífico, todo paz y amor, todo pasa. No, Jesús se enfurece también y actúa con mucha rabia, especialmente con Satanás. Cuando él se encuentra a personas poseídas por Satanás, ¿qué le dice a los espíritus? Pues pone furibundo, sal de ahí, cállate, fuera. Entonces, Jesús se pone bravo también. Él, digámosle que se pone furioso con Satanás, más que nada, ¿verdad? Por tener apoderado del hombre. También, cuando se pone esa astucia diabólica de los fariseos o de las personas hipócritas, o como dice él, los que matan a los profetas tirándole a Herodes que mató a Juan, ¿verdad? A él le da cólera, se pone, digámosle, no colérico, sino como que se enfurece, ¿verdad? Le da furor, se enfurece. También, por ejemplo, ¿cuánto hemos visto la cita bíblica en donde agarra el chilillo y comienza a sacar a todos los vendedores del templo? Ajá. ¿Por qué? Porque él se enfurece contra todos los que están en contra de su padre. Él defiende a su padre. Es una ira santa. Exacto, es una ira santa.
se enfurece contra todos los que están en contra de su Padre Dios, el que es también Dios, ¿no? Tiene que actuar así. Maldice a la higuera. Entonces, Jesús no es calmadito. También Él da a conocer su carácter, pero una ira, digámosle, ira santa, igual. Ahora, vamos a leer Isaías ahí mismo, devolvámonos unas paginitas, 26, Isaías 26. Cuando aparece Jesús, algo cambia radicalmente. 26, del 20 al 21. Cuando Jesús aparece, algo cambia radicalmente, porque Jesús no ataca al pecador, sino que lo que ataca es al pecado, al pecado. Él, como que si fuera un imán grandísimo, atrae todos los pecados hacia Él. Él absorbe todos los pecados. Él se hizo pecado por nosotros y muere en la cruz. Ahí en la cruz donde Él muere, mueren los pecados también. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya somos conscientes de que el pecado nosotros podemos erradicarlo perfectamente, porque Cristo murió en la cruz. Cristo se hizo maldición para darnos a nosotros bendición, para darnos a nosotros la vida eterna, para darnos la conversión más que nada. Entonces, a partir de ese momento nosotros ya somos conscientes de que el pecado lo podemos erradicar de nosotros mismos. Ahora, estamos en los últimos tiempos. Veamos lo que nos dice Isaías ahí en esa cita bíblica que les acabo de dar. Dice, ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. Palabra de Dios. Justamente lo que estamos viviendo. Justamente lo que estamos viviendo. ¿Cuántos abortos hay? Y la tierra, aquí dice, no ocultará más a sus víctimas. Tiene que haber una limpieza en todo el mundo. Tiene que haber una limpieza. Hay demasiada maldad. Dios le dio el libre albedrío al hombre, pero el hombre ha hecho todo, como decían las monjas, un pasticho. Todo lo ha descompuesto. Todo, absolutamente. Entonces, aquí donde Dios nos dice, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Posiblemente cuando comiencen a estallar las bombas atómicas ahora, ¿no? Esta guerra final. Entonces, aquí el Señor ya nos está recomendando. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, toda esta ira, ¿cómo la aplicamos nosotros a nuestra vida? Traigámosla ahora, a este año. Una persona que tenga su corazón lleno de ira, es una persona amargada, es una persona que no se le queda bien con nada, que trata de hacer el daño a las personas, daño de cualquier forma. Venganza. Exactamente, venganza, puede ser físicamente, porque puede llegar a la violencia, inclusive hasta matarlo, ¿no? Sí. Porque, y lo vemos todos los días, todos los días. Es ahí donde llega al final de una ira. Exacto. Cuando la persona descarga su ira contra otra persona y le descarga toda su venganza, toda su ira y lo mata, queda contenta. Ya sacó toda la ira. Ya la ira le salió del cuerpo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Las consecuencias. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Entonces,
esa persona son demasiado agresivas, muy agresivas. Son personas que cuando se enojan comienzan a gritar malas palabras, a tirar odio por todo lado. Y entonces llega el momento en que no se sacian de todo eso hasta que hagan algo, Una persona así siempre va a estar sola, porque todo el mundo le huye. Es una persona que está siempre en estado de tristeza. ¿Por qué? Porque no deja paso a la misericordia. No perdona. Ahí está el meollo del asunto. No hay perdón. Entonces, si la persona no perdona, ¿qué es lo que sucede? No hay misericordia, no deja pasar la misericordia. Está siempre encendida. Ahora vamos a buscar también en Mateo 5, del 44 al 48. Vamos a leer ahí algunos remedios para que nos da Mateo, ¿qué me? Mateo 5, Amén. ¿5 qué? Amén. del 44 al 48. 5:44, aquí está, 48. El amor, Ay, perdón, otra vez de 44 Al 48, pero el capítulo 5. Capítulo 5. Ok, ahora sí. ¿Ya? Amén. Al 48, o sea, Mm. hasta el final. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el Señor nos da algunos remedios para tratar de sacarnos esa ira. A veces nos enojamos tanto y sentimos ese colerón que hasta que se nos pone la cara roja, ¿verdad? Y la nariz roja. Para sacar todo eso, el Señor nos da varios remedios. Primero, cultivar la paciencia sin quejarnos. Cultivar la paciencia Cultivar la paciencia. sin quejarnos. Si nos hemos dado cuenta de que hay una persona que habló mal de mí, de que hizo un chisme de mí, que hizo una calumnia contra mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Perdonar. Y ya hay una obra de misericordia que dice aceptar los defectos de los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una especie de tolerancia también. Exactamente. Tolerancia. No es que yo le tolero y que me diga o que haga lo que quiera y yo me quedo callada y me guardo aquello y todo. Tengo que tener paciencia, paz. Toda la paz que usted necesite. Pero cuando ya yo estoy en paz, cuando yo recuerdo lo que me hicieron para ponerme yo de víctima, cuando yo recuerdo lo que ya a mí me hicieron en paz, entonces es el momento de hablar. Porque tampoco yo me lo puedo guardar. No lo puedo guardar. ¿Por qué? Por corrección fraterna. ¿Recuerdan ustedes que hoy hace 8 lo vimos? Por corrección fraterna. Aquella persona quizá no tenía la intención de levantar la calumnia que levantó contra mí. Y entonces no se dio cuenta. Entonces ahí es donde yo tengo que tolerar
tener paciencia, tener paz. Y hasta cuando tenga la paz, hablo. Se lleve el tiempo que se lleve. No importa. Segundo, evitar los malos recuerdos del pasado. ¿Por qué? Hay personas que pasaron un mal recuerdo hace 20, 25 años y se acuerdan hoy y se vuelven a encanfinar. Sí, es verdad. Se vuelven a enojar. Se vuelven y le vuelve otra vez el colerón. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dejar pasar. Ya pasó. Dejarlo en el pasado, no vivir en el pasado. Vivir el momento, el presente. ¿Verdad? Y sobre todo, reaccionar y actuar con prudencia. Primero pensar qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar, qué es lo que voy a decir y después puedo hablar. Pero primero analizarlo con prudencia. Y la tercera recomendación, la meditación y la contemplación en la pasión de Jesucristo. Eso es lo que nos puede llenar a nosotros de esa paciencia, de esa tolerancia. ¿Cuánto sufrió Jesús? ¿Cuánto? Y sin embargo, la primera palabra en la cruz que dijo fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todavía, tras de que estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, Él buscó el perdón para todos nosotros. Ya ahí es donde, con la ayuda del Espíritu Santo y también con Mamá María, podemos nosotros ir cultivando la paciencia, la tolerancia, la prudencia, pero especialmente la prudencia. Y vamos a leer la última cita, que es Romanos 12, del 19 al 21. ¿Perdón? ¿Qué? Romanos 12, 12. 12, del 19 al 21. Romanos 12. Amén. 12. 19. 19. Uh-huh. Está el 12. ¿Ya? Dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buena esta. Sí, qué lindo, ¿verdad? Que vencer el bien Sí, con el mal. Ajá. No, el mal con el bien. 12. Más bien al revés. El mal Sí, con el que bien. una persona que le haya hecho daño a uno poder hacer un favor. Un favor. De Como, compensar. como dice ahí, denle de comer o denle de beber a la persona que ha hecho el daño. Exactamente. Exacto. Y recordarnos siempre que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Lento a la ira y rico en misericordia. Que ha esperado muchísimo tiempo para que nosotros nos convirtamos. ¿Cuánto tiempo esperó? Y seguirá esperando de todas las personas. Entonces nosotros no podemos permitir que nos ciegue el odio o el rencor o la ira o el resentimiento. No hay que darle cabida al resentimiento tampoco, porque todas esas cosas carcomen el alma. Y saber de que Dios está pronto a perdonarnos cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, pero que estamos en proceso de convertir, estamos en proceso de cambiar y que Dios nos da todo el tiempo que nosotros queramos para poder cambiar nuestra actitud.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.